Bueno, ante todo, muy buenas noches. En esta oportunidad les habla el médico residente de segundo año, el doctor Fernando Lizarbe, quienes, bueno, vamos a hablar de ese tema muy importante como es el de métodos diagnósticos del VIH. Y bueno, sin más, daremos inicio a la siguiente presentación. El contenido del tema es hablar sobre un poco de generalidades, sobre bases teóricas y conclusiones del tema. Y básicamente lo que queremos mencionar es que a lo largo de la historia, si bien es cierto, la pandemia del VIH se conoció a partir de los años 70 para adelante. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que recién a partir de lo que respecta al año 1981 se hablaba de enfermedades oportunistas que como que nos dieron a conocer más aún la infección por VIH a través de esas oportunistas, ¿no? Como por ejemplo la neumocistosis, como por ejemplo el sarcoma de Kaposi como complicaciones ya en pacientes que tenían VIH en estadio de SIDA. En el 85 nos hablaba ya de la historia sobre pruebas moleculares que se basaban básicamente a través de reacción en cadena de polimerasa, y en el 87 se hablaba de lo que es la terapia antirretroviral. Y es por eso que en el año 2020, como metas, a través de la UNAIDS, se hablaba del famoso 90-90-90, dentro del cual básicamente se buscaba lo que era primero 90% de pacientes que tocan su diagnóstico, 90% de manejo, que esté en tratamiento, obviamente, y 90% de que la gente que esté con el diagnóstico de tratamiento tenga una carga viral indetectable. Aquí les mostramos básicamente la estructura del virus, dentro de los cuales son importantes los componentes proteicos, como por ejemplo lo que son las que se encuentran a nivel de la envoltura, los que se encuentran a nivel del core, como también los que se encuentran a nivel del genoma del virus del VIH. En el caso de lo que es la envoltura, como por ejemplo lo que son el GP41, el GP también 120, y en lo que respecta, por ejemplo, al core, como el P24, que es muy conocido por todos nosotros, y que en base a estas estructuras proteicas consideradas como antígenos, vamos a poder ver la detección de esta infección a través de los métodos diagnósticos que vamos a hablar a continuación, ¿no? Entonces aquí en este gráfico básicamente lo que quiero dar a conocer es justamente el punto de corte en tiempo con respecto a en qué momento realmente el aclaramiento de un resultado, sea positivo o negativo, va a darme la certeza de que realmente es un resultado correcto y fidedigno. En este caso vamos a hablar de lo que es el primer término de los PCRs, que hablamos, que incluso los están mencionando que a partir de las 72 horas podemos tener ya la positividad de una prueba y que pueda darme me puede dar el dato certero de que realmente es una prueba positiva, ¿no? En lo que respecta por ejemplo, las pruebas rápidas, a través de lo que son métodos inmunocromatográficos, métodos de detección de antígeno anticuerpo, a través de pruebas rápidas de tamizaje, entonces hablamos de punto de corte entre los 10 y 20 días y básicamente del día 14 en adelante como promedio. Ahora, aparte de ello, hablamos también de lo que son las ELISAs, ya sea de primera, segunda, tercera, de cuarta generación, que básicamente nos habla de que podemos confiar en ellos a partir del día 21 en adelante, ¿no? Mencionan los procesos del día 21 al día 28, pero básicamente como punto de corte en el día 21. Y si por A queremos ver métodos diagnósticos confirmatorios como por ejemplo el Western blot o el inmunofluorescencia indirecta, entonces básicamente aquí vamos a ver de que estos pueden estar por encima de los 35 días para tener la certeza que realmente el paciente tiene una infección por VIH, si es que en este caso el método diagnóstico sale positivo. Se dividen dos grandes grupos, como por ejemplo en estos grupos que habla de lo que es, en primer término, lo que es la complementariedad de los anticuerpos y en segundo término lo que es las pruebas de complementariedad de los ácidos nucleicos, ¿no? La ELISA es una prueba de tamizaje que básicamente consiste en lo que es la detección del antígeno anticuerpo a través de diferentes mecanismos que lo vamos a explicar más adelante. Tenemos de una primera generación hasta una cuarta generación y actualmente se menciona incluso una quinta generación que básicamente se difiere del resto, porque si bien es cierto, en primer término solo se podía detectar anticuerpos IgG, posteriormente en la tercera generación ya se hablaba de anticuerpos IgM, IgG, pero en el de cuarta y quinta generación se habla de anticuerpos IgM, IgG y también la detección del antígeno P24 que se encuentra, como todos conocemos, a nivel de la envoltura. Muy bien. Entonces, aparte de ello también tenemos que tener en cuenta de que, bueno, se encuentra en el core básicamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que eh, justamente la diferencia de la quinta generación con el de la cuarta generación es que no solo detecta la subestirpe VIH1O, sino también la subestirpe VIH1M y también la N, ¿no? Tenemos aquí los métodos que puede ser indirecto, como en este caso, o en el caso del segundo, que es un método sándwich. Y aquí básicamente estoy mostrando los dos, el indirecto y el directo, a través de lo que es el método sándwich.
¿Qué es lo que sucede? Tenemos que tener en cuenta que en el caso del método indirecto, el antígeno va a ir a nivel de las paredes de los pocillos, van a ser lavados en dos oportunidades, pero previos a cada lavado se va a colocar un componente más, en este caso anticuerpos, que posteriormente se unen a un anticuerpo secundario unido a una enzima y posteriormente a un sustrato que va a ser el que le va a dar la coloración rosada del pocillo y nos va a dar la positividad del ELISA. En el caso del modelo de sándwich, se coloca primero el anticuerpo, posteriormente se coloca un antígeno, posteriormente otro anticuerpo unido a una enzima, y posteriormente este unido a un sustrato va a pintar nuevamente el componente y de esa manera vamos a considerar como positivo el método diagnóstico de ELISA. Y aquí vemos de esa manera cómo se pinta y nos da un resultado reactivo. Ahora, las pruebas rápidas también son métodos de tamizaje, entre los cuales nos hablan básicamente de inmunoensayos que emplean tecnologías de flujo lateral, inmunoconcentración, aglutinación en partículas y que básicamente detectan los anticuerpos y los antígenos anticuerpos, cuyas sensibilidades son parecidas o comparables a los de la ELISA y la especificidad igualmente son menores que el de los de la ELISA, ¿no? Entonces aquí básicamente hablamos de que la sensibilidad de todos estos cuatro que les había mencionado, ya sea anticuerpos solos, anticuerpos antígenos en caso de pruebas rápidas, o también de las últimas generaciones de la ELISA, vemos pues que la sensibilidad es alta, casi llegando al 100%, a diferencia de la especificidad, que igualmente es alta de 98-99% en el caso de las primeras, y en el caso de las dos últimas de un 99,5%. El Western blot es un método diagnóstico que básicamente se habla de lo que es la producción de una energía a través de una fuente de poder y que esta fuente de poder básicamente lo que va a hacer es pues generar la desintegración de los componentes proteicos complejos que se encuentran a nivel del organismo cuando existe la sospecha de una infección por VIH. Entonces, lo que va a pasar es que los que tengan bajo peso molecular y menor complejidad de unión van a desintegrarse o desnaturalizarse, mientras que los que se encuentren con mayor peso molecular, porque obviamente no se pueden desnaturalizar a través de este proceso llamado electroforesis, entonces por ese motivo es que van a verse de esta manera. En el siguiente gráfico que les voy a mostrar, vamos a ver lo que es la desnaturalización o desintegración de los componentes proteicos, pero la persistencia a través de lo que es el gel de la poliacrilamida, lo que es estos anticuerpos que van a estar prácticamente complejos, ¿no? Como por ejemplo estos primeros que al momento de hacer una autoradiografía, a nivel de la fotografía, vamos a ver lo que es estas bandas, que no van a estar presentes cuando sean antígenos que sean desnaturalizado y que no contengan ese complejo que me está indicando la posible infección por VIH, ¿no? Y de esta manera vemos en la cuarta placa, o lámina, perdón, lo que es justamente las bandas, que si se forman de esta manera es que probablemente la persona sí tenga la enfermedad. Nos estaría confirmando el diagnóstico a través del Western. A través lo que es la inmunofluorescencia indirecta, aquí básicamente la inmunofluorescencia indirecta nos habla de lo que es la emisión de una luz, y esta luz lo que va a hacer es justamente poder excitar el complejo antígeno-anticuerpo y de esa manera va a poder ser reflejada y poder ser vista a través del ojo del observador. Y como vemos aquí en estas slides, vemos justamente prácticamente gráficamente cómo se da, ¿no? Si bien es cierto, existen tres filtros, un primer filtro en el cual tiene como punto de corte el traspase de los 450 a 490 nanómetros, en el caso del segundo filtro es el traspase de los 510 nanómetros, y el caso del tercer filtro nos habla de 520 a 560 nanómetros, que quiere decir que esta emisión de la fluoresceína justamente va a ser de que pueda atravesar los filtros y que puedan reflejar lo que se encuentra a través de la unión de antígeno-anticuerpo y puedan ser visto el ojo humano a través de una imagen que pueda ser fluorescente y que pueda ser vista ante los ojos del observador, ¿no? Vemos aquí las sensibilidades y especificidades tanto de la inmunofluorescencia indirecta como del Western blot y vemos que son altísimas, casi llegando al 100%. El PCR es una reacción en cadena polimerasa que lo que básicamente hace es detectar tanto el ARN como el ADN amplificado, utilizando básicamente operadores subprimer específicos a nivel de lo que es esta región componente genómico, ¿no? Y que básicamente lo que va a hacer es poder detectar lo que es el ARN, ¿ya? A través del virus del HIV-1, ¿ya? Como también hemos visto que también puede detectar lo que es el ADN, ¿no? Que usualmente utilizamos cuando queremos detectar la confirmación de un método diagnóstico a través de
pacientes pediátricos, por ejemplo, ¿no? Aparte de ello, tenemos la norma técnica del VIH del 2020, que básicamente nos habla de que es una prueba de tamizaje sale reactiva, entonces tenemos que hacer una segunda prueba de tamizaje para que, para que si vemos que es nuevamente reactiva por segunda vez, se consideraría como un examen, una persona que tiene una infección por VIH, a diferencia de que si es, por ejemplo, una reactiva y una no reactiva, que se considera como discordante, tendremos que hacer en todo caso una carga viral. Y como conclusiones del tema, vamos a ver básicamente, vamos a hablar de que existen métodos diagnósticos que son de tamizaje y confirmatorios. El algoritmo nos señala que una prueba de tamizaje positivo más una segunda prueba de positivo confirman la presencia de infección por VIH y que aparte de ello también vemos pues que mientras sea más temprana la detección, mejor será el abordaje y calidad de la vida del paciente. Y sin más, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.